Bendiciones, mis estimados hermanos, ministros del Señor Jesucristo y de la Iglesia de Dios. En esta oportunidad tomaremos unos minutitos para poder reflexionar acerca de la organización de la iglesia local. Y es que la iglesia local es la instancia más importante de toda nuestra denominación. Cuando nosotros decimos que la Iglesia de Dios en Guatemala está avanzando, es porque las iglesias locales están avanzando. Y si por el contrario dijéramos que la Iglesia de Dios en Guatemala no está avanzando, es porque las iglesias locales no están avanzando. La salud de toda nuestra denominación, la salud de los distritos, las regiones, los territorios y la salud de la iglesia a nivel nacional depende de la salud de las iglesias locales. Las iglesias locales tienen la prioridad en nuestra estructura. Y no solamente es un discurso para endulzar el oído de alguna persona, no somos demagogos, hablamos nuestras convicciones y amparados en la realidad de nuestra amada Iglesia de Dios. Pero además de eso, quisiera leerles lo que dice el Estatuto 35 y 36 de nuestra personalidad jurídica. Las iglesias locales son la razón del quehacer de la Iglesia de Dios Evangelio Completo de Guatemala y son los órganos a través de los cuales alcanza sus fines y objetivos. ¡Qué tremenda declaración! Aunque esta es una declaración jurídico-legal, tiene todo un sustento bíblico, teológico y eclesiológico. También continúan diciendo nuestros estatutos que las iglesias locales están bajo la autoridad y responsabilidad espiritual y administrativa de un ministro de culto llamado pastor local. Esto quiero dejarlo claro, que cada iglesia local lógicamente está bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo y bajo la autoridad del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Pero esta autoridad no es una autoridad abstracta. Esta autoridad está representada en un servidor que se llama pastor local y bajo la autoridad y responsabilidad espiritual y administrativa de este siervo de Dios o sierva de Dios es que operan las iglesias locales. También se agrega que cada iglesia local funciona bajo la cobertura de la personalidad jurídica de la Iglesia de Dios Evangelio Completo de Guatemala en las distintas localidades del territorio nacional. Ahora bien, la Iglesia de Dios en las enseñanzas, disciplina y gobierno, en la edición 2016, página 40, dice lo siguiente: la Iglesia de Dios reconoce que la iglesia local es el fundamento para las actividades ministeriales y renovará sus esfuerzos para reconocer, afirmar, fortalecer y apoyar la importancia de su ministerio. Esa es una declaración de prioridad de la Iglesia de Dios. Y luego hay una serie de recomendaciones que se dan para la implementación de esta declaración de prioridad. Bien, amados hermanos, estamos hablando de la iglesia local y cómo la iglesia local debe tener una organización, debe tener unos principios para que favorezcan la salud y el ministerio de la iglesia. Recuérdese que cuando nosotros hablamos de una organización, no estamos hablando de una burocratización, sino de una organización inteligente, apegada a los principios bíblicos, para facilitar la movilización de la iglesia en el cumplimiento de su misión.
Aquí se declara también, y yo le vuelvo a insistir que conozca los estatutos de la Iglesia de Dios, donde están concatenados nuestros principios según nuestras enseñanzas, disciplina y gobierno, y según los estatutos jurídicos legales, y también aquí se concatenan lo que son los principios establecidos en nuestro Manual General de Funciones. Los bienes de la Iglesia, aquí dice cómo se deben administrar, porque hay muchos problemas cuando hay personas que no son éticas y compran con dinero de la iglesia bienes y los ponen a nombre de ellos. Eso es corrupción. Pero si nosotros conocemos cómo se debe administrar una iglesia local, vamos a tener iglesias saludables. Aquí también se nos dice cómo deben hacerse las sesiones en las iglesias locales. Y yo le animo a usted para que usted, mi estimado pastor, lea toda la sección que tiene que ver con las iglesias locales y el gobierno de la iglesia en la estructura local. Se nos informa también cómo debe ser el traslado de una iglesia local a otro territorio. Y luego viene lo más importante de la iglesia local, la membresía. Porque una iglesia no es un terreno, no es un edificio, no son bancas, sillas, no son esas cosas materiales. No, la iglesia son las personas. Y la esencia de la iglesia local son sus miembros. Ellos son quienes realizan realmente el trabajo de la evangelización, de la visitación, del discipulado. Por eso es que en la iglesia de Dios tenemos claro que lo más importante son estos miembros fieles, hermanos y hermanas, fieles al Señor Jesucristo y fieles a la iglesia, porque con ellos y a través de ellos es que realizamos nosotros el ministerio. La membresía de la Iglesia de Dios estará compuesta por cristianos que han aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, pero que también han aceptado las enseñanzas, doctrina y gobierno de la Iglesia de Dios. Luego hay una declaración de prioridad en nuestras enseñanzas, disciplina y gobierno sobre la membresía, que dice de la manera siguiente: la Iglesia de Dios enfatizará la postura doctrinal del sacerdocio de todos los creyentes. Todos los creyentes son sacerdotes de Dios. Todas las personas, hombres y mujeres, sean niños, adolescentes, jóvenes, adultos o ancianos, si han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, si han nacido de nuevo, si han sido regenerados y justificados por la gracia de Dios, se constituyen en sacerdotes del Señor. Y alentará, dice la declaración de prioridad, a los laicos a que asuman su función bíblica de sacerdotes del Señor, como compañeros en el ministerio en cada área de la iglesia. Esa es la postura doctrinal de la Iglesia de Dios. Cuando hablamos de ministerio no estamos hablando de un clericalismo. No estamos hablando de que el ministerio se centra en un superhombre o en una supermujer. No, mis amados hermanos. El ministerio lo realiza toda la iglesia, porque todos los creyentes son sacerdotes del Dios Altísimo, que ofrecen sacrificios espirituales de obediencia, adoración y servicio al Señor. Así que nosotros estamos despojados de ese concepto clerical, donde todo se centra o gira alrededor de un hombre o de una mujer estrella, y pensar que si esas personas no están, la iglesia se termina. Esa es una ilusión basada en la ignorancia de lo que la Biblia nos enseña, hermanos queridos. Así que para la iglesia de Dios, la membresía, cada
cada miembro de la iglesia, cada hermano y hermana, por nuevo o por antiguo que sea dentro de la iglesia, constituyen el cuerpo ministerial que realiza el trabajo de la obra del Señor en la iglesia. Los miembros de la iglesia son considerados, según esta declaración de prioridad, como compañeros en el ministerio en cada área de servicio en la iglesia. Compañeros de ministerio. Un compañero no es el que va adelante o el que va atrás. Un compañero es el que va a la par. Nosotros, los ministros, y exhorto a todos los pastores, mis queridos consiervos, no nos creamos más que los demás, por favor. No nos creamos imprescindibles. Nosotros debemos ser los pastores que apacientan a grey de Dios y ver en todos los miembros a compañeros de ministerio. Claro que tenemos una autoridad espiritual y también una autoridad eclesiástica que deriva de un llamado muy particular de Dios para los que estamos de tiempo completo en el ministerio. Pero todos los creyentes son ministros del Señor. Así que los miembros de la iglesia, los líderes que el Señor está levantando, esta gente apasionada por el Señor, tenemos que verlos como compañeros de ministerio. Esa es la postura que sostiene la Iglesia de Dios, basada en la interpretación reformada de la fe cristiana. Ahora bien, mis queridos hermanos, aquí se nos indica cuáles deben ser los requisitos para ser miembros de la iglesia, el procedimiento para recibir miembros, los derechos que tienen los miembros de la iglesia y también sus obligaciones, porque los derechos y las obligaciones no los podemos separar. Si nosotros somos miembros de una iglesia o ministros de una iglesia, tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones y debemos conocer ambas para que nosotros no cometamos errores. También se nos da un procedimiento para la transferencia de miembros, porque por razones justificadas un miembro se puede trasladar de un lugar a otro. ¿Y qué hacemos cuando eso ocurre? Aquí nosotros tenemos la orientación. Además de eso, cuando algún miembro comete una falta, también tenemos aquí cómo se debe proceder, o sea, cuál es el procedimiento para tratar las faltas de los miembros. Y finalmente nosotros incluso tenemos aquí los procedimientos para casos extremos, cuando una persona ya no puede seguir en la comunión de una iglesia local porque llega a negar la fe, entonces automáticamente se llega a un extremo de exclusión. Aquí se nos indica todo el procedimiento para hacerlo de una manera ética, profesional. Ahora bien, luego nosotros entramos a lo que es el sistema de gobierno de la iglesia local. Una iglesia tiene que saber gobernarse y para eso es la organización, para eso es la estructura. Una iglesia local no es un grupo de gente arbitraria donde cada quien hace lo que quiere. Se autodestruiría un cuerpo de esa manera. Precisamente, un signo de salud, de madurez, de inteligencia es una buena organización que nos permita ser efectivos en el cumplimiento de la misión. La iglesia local tiene una forma de gobernarse y tenemos en primer lugar al pastor local. Y el pastor local es la máxima autoridad espiritual y administrativa de la iglesia local. Es decir, toda iglesia local está bajo la autoridad espiritual y administrativa de un pastor o de una pastora, hombre o mujer con un llamamiento de Dios para servir a Dios y servir al pueblo del Señor para que la iglesia madure, se desarrolle, avance
Ahora bien, si un pastor está en una iglesia y esa iglesia ni se educa, ni se desarrolla, ni avanza, pregunto a conciencia, ¿se justifica la existencia de un pastor en esas condiciones? Definitivamente no. Allí algo está fallando y necesitamos atenderlo. Los pastores tienen una autoridad pues dada por el Señor Jesucristo. Los pastores no son empleados de la iglesia local, son ministros del Señor Jesucristo y están en el ejercicio de un ministerio por obediencia al llamado del Señor. Los pastores tienen funciones pastorales bien definidas, lo que tiene que hacer un pastor. Hermanos queridos, debemos conocer nosotros las funciones pastorales y luego vienen las funciones eclesiásticas y las funciones administrativas de un pastor. Es decir, el ministerio es una vocación, pero también es una profesión y una de las profesiones más exigentes que pueden haber sobre la faz de la tierra. Y de mayor responsabilidad, porque tienen que ver con el destino eterno de las personas. No es fácil ser pastor. Hay funciones, pues, pastorales, eclesiásticas y funciones administrativas claramente descritas aquí en nuestras normas administrativas. Entonces, ignorar esto sería un descuido extremo. Animo a todos los pastores a que conozcan sus funciones y que también conozcan sus derechos, porque cada pastor tiene derechos, y conozcan sus obligaciones. Aquí se establece cómo se hace el nombramiento de un pastor. Cuando hay necesidad de cambios pastorales, no se procede de manera arbitraria. Aquí están los procedimientos para realizar los cambios pastorales. Cuando una iglesia crece y requiere de pastores asistentes, aquí se describe el perfil de un pastor asistente y cómo es el procedimiento para el nombramiento de un pastor asistente. Luego también, después del pastor, porque ningún pastor debe trabajar solo, el trabajo es en equipo y la responsabilidad y autoridad es compartida. En nuestro sistema de gobierno se establece la junta de consejeros de la iglesia y del pastor. Es el equipo más cercano, equipo de gente sabia, hombres y mujeres llenos de sabiduría, como los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos. Este es el cuerpo consultivo del pastor, quien le ayuda al pastor a administrar la iglesia. Y aquí se establecen los requisitos para pertenecer a la junta de consejeros, sus deberes y responsabilidades. Así debe estar organizada una iglesia, con su pastor y su junta de consejeros. Yo sé que hay pastores que últimamente no tienen una junta de consejeros y han establecido otros cuerpos consultivos. No queremos poner una camisa de fuerza, pero sí lo que queremos es prevenir de que un pastor trabaje solo, que se concentre en él toda la autoridad y toda la responsabilidad de tomas de decisiones. Mi querido compañero ministro, es muy peligroso trabajar de esa manera en el ministerio cristiano. Luego también se nos describe lo que es el secretario tesorero de la iglesia local. Déjenme decirles que este es quizás el oficial más importante después del pastor en una iglesia local, el secretario tesorero general de la iglesia local. Esta persona debería ser una persona a tiempo completo en las iglesias grandes por las responsabilidades que tiene.
Y en las iglesias que no pueden sostener de tiempo completo, pues por lo menos de tiempo parcial, dándole aunque sea una ofrenda, pero estableciéndole ciertas horas de trabajo, porque tiene funciones, responsabilidades muy grandes el secretario tesorero de la iglesia local. Ahora bien, en la iglesia local también hay ministerios. Los ministerios son las distintas áreas de servicio que una iglesia tiene. Hay iglesias que tienen hasta 30 ministerios. ¡Qué lindo! Porque el número de ministerios no está reducido, sino que eso depende del contexto donde la iglesia esté y de lo pertinente que la iglesia quiera hacer en su comunidad. Pero estos ministerios necesitan una organización, necesitan estar bajo la presidencia de un líder calificado. Y aquí se nos explica cuáles deben ser las cualidades, capacidades y habilidades que debe tener un líder de ministerio, cómo se deben organizar los ministerios en una iglesia local, cómo se debe organizar una directiva. Bien, finalmente, nosotros en nuestros estatutos y en las enseñanzas, disciplina y gobierno, definimos el sistema financiero de la iglesia local. Toda iglesia, por chiquita o por grande que sea, maneja recursos financieros. Esos recursos financieros deben administrarse de manera correcta. Estas iglesias que tienen la costumbre de que recogen las ofrendas y las echan allí en una bolsa y después nadie sabe para dónde se fueron esas ofrendas. Déjenme decirles que esas iglesias lo que producen es desconfianza. Muchas iglesias tienen problemas porque no utilizan el sistema financiero que describe nuestro Manual Administrativo Nacional, fundamentado en nuestro gobierno y disciplina, como tradicionalmente le conocemos a este manual. Nosotros necesitamos entonces, hermanos míos, administrar correctamente los recursos financieros de la iglesia, los recursos materiales, pero sobre todo los recursos humanos. Mis queridos hermanos, una iglesia local debe tener una administración eficiente y para eso requiere una organización eficiente, una buena organización que le permita a la iglesia salud en todas sus relaciones, una buena organización que le permita a la iglesia relaciones de confianza, de transparencia y una buena administración para que ninguna persona quede fuera de una cobertura espiritual, de una cobertura de acompañamiento y que todos los recursos de la iglesia sean administrados con la mayor transparencia posible. Les animo en el nombre de Jesucristo a que no mostremos desidia o irresponsabilidad. Aquí tenemos un manual administrativo nacional que nos dice cómo debe estar organizada y administrada una iglesia local para curarnos en salud y para eficientarnos en nuestro trabajo, que es llevar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a nuestras comunidades. Mi querido pastor, estimada pastora, que el Señor te bendiga y que Dios nos dé sabiduría para ser obreros y administradores leales, que nadie nos esté señalando de actos de corrupción o de abuso de autoridad dentro de la iglesia. Bendiciones. Bendiciones, mis estimados hermanos, pastores, compañeros de ministerio. Hemos declarado octubre como el mes de la solidaridad. Y por eso es que en octubre se recoge una ofrenda de 1 quetzal por cada persona que voluntariamente quiera ofrendarlo. Hemos dicho, 1 quetzal no enriquece ni empobrece a nadie, pero si todos nos unimos ofrendando 1 quetzal,
podemos reunir una cantidad significativa de quetzales con el fin de ayudar a Casa Shalom y al Seminario Bíblico Pentecostal. En este mes de octubre habrá una pequeña alcancía donde tú puedes depositar un quetzal, y si en tu corazón quieres depositar más, hazlo en el nombre de Jesucristo, porque se hace para ese fin. Que el Señor te bendiga. Ese quetzal probablemente no te pueda servir de mucho a ti, pero si nos unimos todos ofrendándolo, no te imaginas que reunimos una gran cantidad de quetzales para bendición de estos ministerios que te he mencionado. Que Dios nos dé un corazón generoso para poder ofrendar un quetzal en el mes de octubre para nuestra Casa Shalom y nuestro Seminario Bíblico Pentecostal. Este 20 de octubre estaremos celebrando la estrategia denominada Un Día, Un Millón. ¿De qué se trata? De que este 20 de octubre salgamos de las cuatro paredes e impactemos a nuestra propia comunidad con alguna obra social, limpiando un parque, limpiando unas calles, ayudando a un anciano, pintando una escuela, qué sé yo. ¿Cuál es la necesidad de tu comunidad? El asunto es que este 20 de octubre salgamos toda la Iglesia de Dios de Guatemala y de América Latina para tocar muchas vidas a través de la acción social. Que Dios te bendiga.